Detrás de cada historia hay una voz. Detrás de cada voz hay una historia que merece ser escuchada. Este podcast nace para abrir conversaciones profundas y honestas. ¿Qué nos atraviesa? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué nos despierta a cambiar realidades? Amelia, estoy muy contenta de tenerte acá, de que nos puedas contar sobre todos esos datos curiosos que vos siempre compartís. Para eso te voy a presentar, porque sos ingeniera en petróleo y contar un poco tu experiencia actual trabajando en la industria energética, cómo empezaste a usar las redes sociales como para bajar datos curiosos, cosas muy técnicas a lo que es la vida cotidiana. Así que la idea acá es que nos charles un poco sobre el proceso y sobre esos datos que compartís. Bueno, muchas gracias por la invitación, Orne. Estoy muy contenta. Es la primera vez que grabo un podcast Ay, en mi emoción. vida, así que, bueno, vamos a arrancar con de todo. Dale. Bueno, para empezar, ¿cómo decidiste estudiar ingeniería en petróleo? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, qué pregunta. No, yo no sabía ni que existía para empezar, así Sí, que probablemente para los que nos escuchen, digo, nunca duden en que puede existir alguna carrera que ni siquiera tienen considerada. sí. Primero y principal, siempre hay que investigar y buscar. Yo arranqué, en el colegio la clásica, me gustaba mucho matemática y física, ¿no? Bien. Después fui a la universidad y me pegaron un baile increíble, o sea, nada era lo que tan sencillo como parecía, pero eso fue de parte del colegio, ¿no? O sea, Ujú. decir, tener el primer contacto con las matemáticas, la Sí. física, qué sé yo, y decir, bueno, che, así como hay gente que lo detesta, Ujú. a mí me Yo. gustaba. Claro, bueno, a mí me encantaba. Mm, Pero antes, después uno va atando cabos. ujú, Tengo una anécdota que me contó mi mamá, ujú, que ella una vez me estaba haciendo, creo que una sopita o algo, ujú. y estaba usando una mini primer. Y yo tenía, no sé, entre 6 y 8 años, Sí, y la estaba mirando y le digo, ¿cómo funciona eso? claro. Entonces mamá me dice, bueno, acá tenés la verdura y acá apretás el botón y bueno, Ujú, y procesa. Y yo, digo: "Ah, no, no, pero ¿cómo funciona por adentro?". claro. Claro, mi mamá, o sea, mi mamá es licenciada en Recursos Humanos y fue es azafata. Ujú. Y entonces se queda y me dice como que me dice: "Bueno, no sé, o sea, hasta que llegó mi explicación, o sea, no tengo idea". Y entonces, un poco relacionando siempre después con otras anécdotas, es como que siempre quise entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista como sí, más técnico, más Ujú, del aparato interno, porque el otro día hablaba con una amiga, hay muchas maneras de estudiar cómo funcionan las sí, cosas y el mundo, ¿no? O sea, tenés ujú, la parte social, o sea, pero a mí me interesaba la máquina, la matemática, la física ujú, atrás, ¿no? Después cuando obviamente en el colegio vi esas materias, o sea, como que todo fue cerrando sí. y de vuelta en el colegio nunca tuvimos charlas así de que nos presentaban carreras o algo por el Ah, estilo, mira. no. Ok. Yo pensé que era normal. Después, cuando salí a la vida, me di cuenta que había chicos que lo llevaban a, ¿viste? Sí, a expo universidades, Exacto. cosas así. Y bueno, un profesor, una vuelta, estábamos hablando, mi profesor de matemática, que yo le tenía mucho aprecio, y me dice, bueno, tú estás en la matemática, la física, así que podrías ver de estudiar alguna ingeniería. Y esa fue la primera vez que la Sí. palabra llegó a mi Ujú. vida. Y a mí llegó a mi vida a los 16 años, o sea, Sí, sí, bastante sí. tarde. Y lo primero que hice fue llegar a mi casa y poner en Wikipedia o en Google ingeniería. Ingeniería. Buah, o sea, yo dije, bueno, esto va a ser un poco difícil. Me acuerdo de haber cliqueado ingeniería aeroespacial, porque, Claro, no sé, de los cohetes. claro, sí, también el espacio, bueno, como que todo me parecía alucinante, Ujú. me sigue pareciendo alucinante. Y bueno, y obviamente ahí no me decidí, y voy a una expo universidad con unos compañeros, Ujú. por motus propios, o sea, dijimos, Sí. che, está la expo uni, vamos. No tenía ni idea de universidades, para mí Mm, solo existía la UBA en sí. ese momento, o sea, yo no era de capital, Ujú. entonces, o sea, pero vivía medio en un termo, al parecer, porque no sabía que había universidades privadas, o sea, no sabía nada. Y vamos a la expo universidad y yo agarré cuanto folleto de ingeniería encontraba, Sí. y después nos quedamos hablando con un chico que estudiaba en el ITBA Ingeniería Informática, que en su momento era una que
dije, podría Sí, andar. Ahora lo pienso y digo, no me veo en eso. ni a palos. Pero bueno, en el momento todo venía bien. Nos quedamos hablando, pero me gustó lo que había comentado de la facu, bueno, de lo que él estaba Ujú. haciendo. Como que me agarró, nos agarró a varios y dijo, bueno, pueden venir a charlas informativas, no sé qué. Eso está bueno. Y totalmente. De hecho, después, cuando ya estaba en la facu, a veces nos preguntaban si podíamos participar dando la experiencia como alumnos, eso está Sí, bueno. Y bueno, y así, y me llevé el folleto a casa, como tantos otros, pero me quedó como, sí, qué buena esta universidad, no sé qué. sí, Y me acuerdo, ese mismo día me estoy yendo a bañar y mi hermana o mi mamá en casa me dicen, che, y acá dice ingeniería en petróleo, porque había en ese momento creo que eran 6, 7 ingenierías en sí. el ITBA, después apareció bioingeniería, aparecieron más, pero en ese Ujú. momento. Y, y no, yo ni la había leído, ¿viste? Y Mm, empiezo a mirar las materias y bueno, además de toda la parte, el bodoque de matemática y física, ujú. clásico, típico y que tiene que estar, después había geología, otra que se llamaba reservorio, Claro, no algo más sé de qué. recursos naturales. Claro, y me gustó mucho la mezcla, o lo que en mi mente, porque hasta ese momento, bueno, no Sí. sabía bien qué era, la mezcla esto de la parte técnica y Ujú. dura con la naturaleza, ¿no? Sí. Y como dije, bueno, a ver qué onda. Y terminé yendo a una charla Ujú. informativa, me gustó. Después un amigo de la familia era geólogo, Ah, mira. trabajaba en YPF, yo hasta ese momento no sabía, y Ujú. como los ingenieros en petróleo, que yo tampoco sabía, trabajaba mucho con geólogos y geofísicos, Claro. me junté con él y le pregunté cuál iba a ser mi trabajo. Sí. Porque digo, quizás la carrera, y eso sé que le pasa a mucha gente, la carrera le encanta Ujú. y después o sea, la salida laboral que tiene o el trabajo que terminan haciendo no le gusta tanto. O a Mm. veces al revés, la carrera y después el trabajo, ¿viste? O sea, Sí, sí. entonces yo quería saber qué iba a hacer y podía hacer un montón de cosas, ¿no? Pero él como que me fue contando, me orientó y dije, bueno, me mando. Total, los primeros años son parecidos en todas las carreras Ah, eso te iba a y decir. Es como que la especialización termina siendo en los últimos los últimos años. 2 años, salvo informática, que ya arranca distinto, Ah, o al okey. menos en el ITBA es así, Ujú. informática ya tienen como las cosas de materia muy diferentes. Okey. En el resto es más o menos igual. Los primeros 2 años casi que seguro. El tercero, quizás, viste, yo en el Sí. tercero tenía geología y los industriales quizás empiezan a tener otras Ujú. cosas. Pero después es como, bueno, de hecho había muchos industriales que después se convirtieron y terminaron siendo compañeros nuestros en Mira. petróleo. Hay una simbiosis. Ujú. Y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que Cambiarte. me cambio y ya está. Y algunas habré hecho de más, tendré que deberé otras, Ujú. pero me. Sí. Y para mí era una decisión como fuerte en el sentido de que yo solicité una beca. Entonces, o sea, en paralelo me anoté a la UBA en química, porque en ese momento no había petróleo. Mira, o Sí, sea, entonces en algunas universidades tienen la especialización y en otras en no. otras no. Ah, En su okey. momento, en Buenos Aires era solo el ITBA. Claro. Y recién arrancaba en Arturo Jaureche, que Okey, es, queda en Florencio Varela. okey. Y después en la UBA creo que arrancó a los 2 años Ujú. o por ahí, pero digamos, públicas Ujú. solo había en el interior. ¿Y en la UTN? En la UTN no. Claro. No, no, no. Entonces, no tenía mucha opción. Sí, Y bueno, dije, quería estar lo más segura posible porque como iba a hacer todo el trámite y sí. todo, y bueno, para ver también si me la daban o no. Entonces, en paralelo con el trámite fui y me anoté en la UBA Ujú. en ingeniería química, pensando que eran cosas parecidas, o sea, nada que ver, no, pero la idea era justamente el año que después de egresar, si no me da, en el caso que no me dieran la beca, no estar sin nada. Claro, tener Porque, una opción B. exacto, y digo, bueno, arranco el CBC, Sí. porque me iba a Ujú. tocar hacer el CBC, digo, bueno, y el año que viene pruebo de entrar de vuelta, porque Claro. había un examen de ingreso, Ujú, y mi nivel era muchísimo inferior ujú. o sea, ya en el examen de ingreso para el ingreso, porque el ITBA tiene un ingreso, yo iba a hacer Ujú. el ingreso anual y ya tenía que rendir un examen antes. Okey, Ya en ese examen había cosas que yo no había visto en el colegio. claro. Entonces Estabas la re vi negra. nerviosa. No, no. Matemática y física y bueno, fue intenso, estudié el verano, me acuerdo, o sea, Ujú. porque lo rendía en marzo y yo había egresado en diciembre.
Y bueno, y en paralelo me anoté a la UBA por las dudas, Sí. ¿no? Y al final, bueno, entré, quedé y ahí arranqué. Ujú. Pero investigué bastante. Sí. Y a veces justamente es eso, uno no sabe y no tiene por qué saberlo, pero tenés que buscar, porque si no es como que difícilmente las respuestas como que se te Aparecen. materializan, ¿no? O sea, es como, bueno, hay que ahí arremangarse y chusmear. Sí, sí, Y ahí 100%. ver. Ser curiosa y también cómo ir buscando tu camino, eso. Uno es muy chico Ujú. y, o sea, es difícil saber qué quieres hacer El o ser el resto de tu vida, sí. ¿no? Y creo que también cada vez veo más que, como que, y me parece muy bueno esto de que tu carrera no te defina ni te limita, ¿no? O sea, como que cada vez que veo que la gente como que más feliz, al menos se ve, o que más le apasiona lo que hace, es esa gente que, no sé, estudia quizás muchas cosas o estudió una cosa sola y después, bueno, con eso se apalancó y hizo otras, ¿no? Sí, sí. Como esa inquietud que para Ujú, mí no hay que perderla nunca. O sea, no ujú. creo que sea estudiar y ya, Sí, ¿no? Pero bueno, hay gente que también quizás estudia y después tiene, no sé, le encanta hacer cerámica y su su trabajo es ir a hobby. trabajar y ya, y Ujú, después va a hacer cerámica y es feliz ahí, y también está ujú. perfecto, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. hay distintos perfiles, Sí, 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 y como que está 100%. todo bien. Ujú. Vos ahí un poco mencionaste que creo que era tu tío, Mm. que vos hablaste sobre, bueno, qué es lo que haría, o sea, cómo sería el día a día de una persona. ¿Cómo es el día a día de una ingeniera en petróleo? A ver. Inicialmente, lo que voy a decir es re poco poético, pero digo Excel. Ya tuvimos una entrevista donde ella dijo, donde una chica que trabaja en finanzas dijo, yo amo los Excels. Sí, Así bueno, que... yo también. Es la herramienta de trabajo por excelencia, creo, pero pasa que como en mi rubro podés también estar en el campo, en el yacimiento donde están Ok. los pozos. Yo Ujú, tuve una experiencia ahí también, entonces es como que tu día a día va variando según la rama en la que estés trabajando en el momento ujú. o la locación, ¿no? O Ok. sea, yo arranqué acá en Buenos Aires, oficina, Ujú, Excel, quizás algún programa, ¿no? ujú. Yo arranqué en un sector que es ingeniería, o sea, reservorios, ingeniería de reservorios, que es medio con la orientación que salimos en la universidad. Ok. Pero eso fue, o sea, arranqué ahí porque, bueno, se dio así Ujú. en mi trabajo. En la Y búsqueda laboral. es claro, o sea, justo salió y era lo que yo quería, o sea, era Ujú, como el trabajo de mis sueños, ujú, realmente. Entonces dije, sí, re. O sea, de ujú. hecho, egresé y al mes ya había arrancado a trabajar, o Ah, sea, no, bien. no hubo vacaciones, no hubo Ujú. nada, pero porque era como, para mí era la oportunidad de mi Sí, vida, sí. ¿viste? Y no me arrepiento, o sea, era un muy buen puesto. Y ahí, bueno, el reservorista, o sea, el trabajo inicial que yo tuve es como vos tenés que, con ayuda de geólogos y Ujú, geofísicos y demás, caracterizar la roca que está a ujú, 2.500 metros de profundidad, ujú. eh, y sin verla nunca, porque no es algo Claro. que, o sea, a veces hay algo que se llama afloramiento, que es cuando la Ujú, roca por inclinaciones o ujú, cosas sale a superficie y vos la podés ujú. ver, o sea, vaca muerta, por ejemplo, se Claro. puede ver en Ujú. superficie y eso después es lo mismo que encontrás abajo, ¿no? Ok. Pero el reservorista lo que hace es buscar la manera más óptima de desarrollar la roca que Ujú. contiene el petróleo o el gas que uno quiere Ujú. sacar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ¿dónde pones los pozos? ¿Cada cuánto cómo los vas a distanciar? ¿Cómo va a ser el Ujú, desarrollo de tu yacimiento? ¿Cuánto va a producir ese pozo que vas a ujú, hacer? Porque en base a la producción que vas a tener, dimensionás la planta que va ujú, a tratar ese petróleo, bueno, dónde a qué oleoductos te vas a ujú. conectar para que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, eh, ahí igual mezclé varias Sí, sí, disciplinas, sí. pero el reservorista lo que hace es justamente caracterizar eso Ujú, y para, bueno, va a ver todo el tema de los pozos y el desarrollo y después, una vez que eso ya está en marcha, optimizarlo, porque quizás vos dijiste, bueno, esto va a sacar 5 y sacó 20. ujú, En ese caso sería una buena noticia, por un lado, ujú. porque te dio más de lo que esperabas, pero Sí, también puede pasar a la inversa. claro. Y justamente, si te da más de lo que esperabas, también es una buena noticia, pero quizás vos habías dimensionado todo para que te dé 5, no 20. Sí. Entonces, como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos Ok. reacomodamos? Ujú, Y eso es lo que
arranqué haciendo Ujú, en Buenos Aires cuando recién empezaba. O sea, ujú. que nada miraba lo que hacían otros, ¿no? O sea, no es que yo era ahí, Sí, sí. vamos a poner 15 pozos, o sea, no. Pero aprendías. Sí, obvio, Ujú, obvio, eso desde ya, eso es clave. ujú. Y depende de uno, pero también Del del equipo. equipo. Y siempre hay algo que encontré en las empresas donde estuve, Ujú, que es esta cosa de que la gente, o sea, quizás tuve suerte, ¿no? Porque sé que a ujú, veces no siempre es ujú. así, pero la ayuda de los demás, o sea, las Sí, ganas de, la buena predisposición, sí, porque sí, pregúntame lo que quieras, no importa, a veces era ujú, como, "Che, ya sé que esto me lo explicaste, pero bueno, lo vemos de vuelta". claro, Eh, Porque a veces el miedo o el temor a preguntar no se genera de uno solo, sino sí, de que la respuesta del otro lado, viste, es como no está muy buena. sí, sí, Entonces sí. ahí a veces te frenás. Ujú, Entonces tener un ambiente o estar en un ambiente en donde no solo la respuesta es buenísima, sino que se favorece que ujú. preguntes y que lo preguntes más de una vez si es necesario, y te afloja mucho y encima aprendes un Aprendes más, montón. O sea, eso eso es es lo re que tiene. importante para Ujú, mí, como para decir, o sea, que hasta que no llegas a un trabajo no sabes bien quizás cómo va a ser, sí, pero eso es una de las cosas que yo revaloro en sí, los trabajos, ¿no? El sí, sí. equipo, la predisposición. Ujú, Y volviendo, perdón, al tema del día a día, sí, después yo estuve en Neuquén ujú, y ahí yo siempre digo que los pozos, estaba asignado a un yacimiento en particular, ujú. mis pozos eran como mis hijos. Claro, ya eran mis pozos. Eh, me los adueñé. Yo los sentía, bueno, los sentía como mis hijos, porque Ujú, medio que lo que se esperaba de nosotros, el grupo ujú, con los que nos repartíamos los pozos, era como saber vida y obra de todo ujú, el pozo, desde antes de perforado, desde que ujú. se perforó, si había tenido problemas en la Sí, perforación, porque todo eso te ayudaba, era como bueno, existe algo que se llama legajo del pozo, donde te ujú, cuentan como toda la historia, para vos después decir, bueno, si produce menos o produce más, o hay que darle una ayudita o algo, ujú. ¿qué podemos hacer? ¿No? Okey, ¿Y qué podemos hacer? Y más allá de las ideas que se te pueden ocurrir, tenés que saber la historia de sí, vida del pozo como como los para. antecedentes clínicos. Exactamente, literal. Entonces, eso era un poco lo que hacíamos en Sí, Neuquén eran ya pozos que existían, ujú, obviamente, para optimizar, ¿no? O sea, ujú, que el ingeniero también busca mucho eso, o sea, la optimización de los procesos, o sea, no es solo la creación de algo de cero, ujú. sino agarrar algo que ya existe y bueno, y ver la manera de mejorarlo Claro. y que sea mejor y ir más rentable, ¿no? O sea, que Sí, con sí, un esfuerzo, idealmente con un mínimo esfuerzo, y mínimo costo o nulo ujú. costo, obtengas una gran ganancia, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. ese es como el Ujú. objetivo principal. Y ahí no era, había Excel, Ujú, obviamente, pero también aprovechando que estaba en Neuquén, había mucho campo, o sea, claro, mameluco, casquito y salir. claro. Y ahí también aprendes un montón de cosas que no ves en una oficina, Sí, porque lo que tiene nuestra industria es que las cosas pasan allá. sí, Acá, obvio, hay otra maraña de cosas enormes que se hacen, pero los pozos están allá, la materia prima está allá, entonces está bueno ir y encontrarse con lo que después ves, tener esa experiencia. y sí, porque bajás a Y te hago una tierra. pregunta, y vos, por ejemplo, vos ahora que estás en Buenos Aires, Mm. ¿podés llegar como a tener, no sé, viajando o estás literalmente basada acá y es como más trabajo de un back? Y hoy por hoy, ahora, o sea, ya no estoy en el área técnica, cuando Claro. volví de Neuquén me fui a nuevos negocios, que es Ujú. donde estoy ahora. Y eso es más como un rol quizás más comercial, más con el Okey. afuera, ¿no? Ujú. Eh, Está buenísimo el sector porque estoy en contacto con un montón de áreas de la compañía, ¿no? O Claro. sea, de áreas técnicas, de hecho, Ujú, mis ex compañeros y otras ujú. personas más, por lo cual aprendo una banda. Claro. Se puede viajar, pero digamos, hoy en mi rol no lo necesito. Okey. Pero como obviamente la materia prima y toda la movida está en Neuquén, bueno, hoy Sí, por hoy en Neuquén, pero también hay operaciones en otras partes, eh, eventualmente podés solicitar un viaje o mismo claro. hay gente que labura ahí conmigo que quizás nunca fue a un yacimiento, porque, no sé, tengo una de mis compañeras de trabajo es contadora. Entonces Claro. ella no tuvo la experiencia en campo, Sí. entonces, cuando salió todo el tema de Fortín de Piedra, que es Mm, uno de los yacimientos más importantes del país, que lo ujú. tiene mi empresa, eh,
la llevaron como para que lo fuera, o pidió ella para ir a conocer, como Claro, para decir, bueno, todo lo que trabajó. claro, quiero ver qué tenemos, o sea, Ujú, cómo es un pozo, o sea, sí, porque es algo con lo que trabajamos, pero quizás nunca lo había visto. claro. Pero en sí, para el trabajo que yo hago hoy, Ujú, no es estrictamente necesario tener que viajar, okey, y menos a un yacimiento que ya tenemos, porque lo que hacemos en mi sector justamente es buscar oportunidades de negocio de bloques o ujú, áreas que mi empresa no cuenta, o sea, compra y venta, okey. merge and Ujú, acquisitions, todo ese estilo de cosas. Entonces, ujú. quizás podés llegar a ir a ver el campo de otro, ¿no? O sea, Sí, como en una etapa de due diligence, ujú, o cuando ya estás ahí a punto ujú, de cerrar y decís, bueno, ves lo que tienen, ¿no? O sea, pero no lo primero que te conté del claro. pozo, del día a día, y eso es Ujú, más técnico. sí. Qué interesante cómo hiciste, porque seguiste haciendo lo mismo, pero de alguna forma hiciste como un poco más un salto de algo muy técnico, de quizás que estaba más vinculado con esas materias que me decías, algo mucho más comercial, mucho más tipo de Totalmente. business y de todas esas cosas que era un nuevo campo de alguna forma para vos. Olvídate, o sea, yo entré y de repente me empezaron a hablar de Bantir y algo había visto en Claro. la facu, pero una materia y hasta ahí. Y mis compañeros eran contadores. Yo dije, bueno, no sé dónde me metí, pero bueno. Sí, Y me empezaban a explicar, y bueno, yo hoy por hoy llevo los modelos económicos, ¿no? claro, Y me encantó porque pude aprender algo bien a profundidad que no tenía nada que ver con mi carrera puntual y que ni claro. siquiera había visto en la carrera. Ujú, Pero me sirvió mucho conocer lo técnico porque justamente evalúo negocios de lo que yo estudié. Entonces, exacto. hay como ahí Ujú, una mezcla que me favoreció y otra que tuve que aprender, sí. que pero igual me encantó, porque me encanta. Bueno, me alegro. Bueno, y después ahora lo que me parece muy interesante es que vos hablás de todo yacimiento, no sé, como cuestiones muy técnicas y realmente, o sea, cualquier persona que quizás lo escucha lo ve como algo sumamente lejano, como si bien está incluso dentro de nuestro país, o sea, es uno de los negocios más fuertes de nuestro país. ¿Qué fue lo que te llevó a comunicarlo, a usar las redes sociales y a bajarlo a cuestiones cotidianas? Eh, hay varias cosas, Sí. no, Nunca de una. nunca es una respuesta, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue un día estaba en un grupo, salíamos a andar en rollers, Ujú, con gente que no conocía. ujú, Y no me acuerdo por qué salió el tema y que estaban hablando de la luz, no sé qué. Y digo, no, sí, porque vuelvo, no me acuerdo cuál era el tópico particular, le digo, sí, pero ¿y cómo te pensás que viene la luz? ¿Viste? O sea, de cómo claro, se genera la luz. Y todo el mundo se me quedó como mirándome, como diciendo, no, no tengo no idea. tengo la menor idea de lo que estás hablando. Ujú, Y le digo, o sea, se quema gas. claro, ¿Viste? Es como, la gente estaba en shock. Y yo ahí también me choqué, porque digo, yo lo tenía totalmente naturalizado. ujú, eh, y después digo, pero más allá de eso es, o sea, todos lo usamos, ¿no? claro. Entonces digo, cómo no sabemos? Vuelvo, no es culpa de nadie, o sea, es como, Ujú, ¿cómo no sabemos que lo que usamos todos los días, de dónde viene? ujú, Y encima me chocaba mucho con el tema de el cuidado de los recursos, el medio ambiente, ¿no? O ujú, sea, tanto se habla bueno, de la industria del petróleo y ujú, del gas y de las emisiones de dióxido de ujú. carbono y todo, y digo, bueno, pero nosotros somos consumidores de eso, ¿no? Pero Me la interesa un gente no poco lo que después que sabe. indaguemos en eso. Sí, sí, Ujú, sí, la gente no lo sabe. Entonces es como, bueno, ¿cómo podés cuidar o cómo podés, no sé, prestarle atención a algo que no tenés ni idea de dónde viene o cuán complejo es? O cuando pasó todo el tema de los subsidios, viste que es sí, como, y más allá de que en otros países la luz y el gas no es algo barato y acá ujú, siempre fue así por el tema de los subsidios, es como digo, bueno, te invito a ver qué hay como detrás de cámara, como para que ujú, entiendas un poco que no es soplar y hacer botella, ¿no? sí, Digo, son cosas que es caro producir ujú, todo esto porque son cosas muy complejas, pero la gente sí, no lo sabe. claro. Entonces, como que fui indagando todo por ahí Ujú, y después también me agarró la cuestión de que para mí es una industria apasionante, ¿no? Eso quizás es un sesgo muy personal, y fue como, esto hay que contárselo a todo el mundo, pero es sí, como que había como varios objetivos, ¿no? O ujú, sea, como digo, más que nada
como finalmente como la concientización Ujú. del ciudadano común, o sea, de mi mamá que no tiene ni idea quizás, porque no Claro, lo vio en el colegio, yo no tengo idea. yo tampoco lo vi, claro, o sea, Ujú. ¿por qué se tiene que solo suscribir a gente del rubro, no? O Claro, sea, si lo usamos todos. sí. Me interesa un poco lo que vos estabas mencionando, porque creo que, a ver, un poco como el objetivo del podcast es hablar siempre de historias detrás, es decir, contar todo lo que hay detrás de un tema en particular. Y creo que, por ejemplo, no sé, acá estamos en yo enchufé el celular. ¿Qué hay detrás de yo llegué a poder enchufar el celular y toda esa energía y todo ese proceso? Un mundo. A ver. Un mundo, porque, bueno, en todas las partes del mundo tenés dos tipos de matrices, que una es la Ujú. matriz energética y la matriz eléctrica, ¿no? Bien. Va variando país a país porque cada país usa recursos de manera distinta, Ujú, ¿no? En Argentina se dice que somos un país ya desde hace bastante con una matriz gasífera ujú. porque usamos mucho gas, ya Bien. sea como energía, que puede ser, no sé, para calefaccionar o para generación eléctrica. O sea, Ok. porque la electricidad se genera mayoritariamente, al menos en Argentina, quemando gas. Bien. Y así se genera la electricidad, ¿no? Y eso Entonces, tiene que ver con los recursos que tenemos. claro, o sea, Ok. nosotros somos un país que es muy rico en gas, Bien. tenemos petróleo también, pero bueno, o sea, fuimos migrando y cada vez más con el tema de la transición estamos migrando hacia el gas, que dentro de los recursos no renovables, como son el petróleo y el gas, es una de las energías más limpias, Ok. porque por el tema de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que ahora que ese es como el gran punto, ¿no? O sea, Sí. del que se está hablando hoy. Ujú, Entonces, para que vos puedas, o sea, vos enchufás tu celular y tenés electricidad ujú, o la luz, bueno, eso o sea, en turbinas se ujú. quema gas Bien. y se convierte, es la, digamos, la conversión de una forma de energía en otra. Entonces, Ok. el gas tiene una energía asociada que cuando se quema libera Ujú. y con eso se hacen girar unas turbinas que generan la electricidad. Bien. Eh, pero para que el gas llegue ahí, o sea, viene de, por ejemplo, Neuquén, con, por ejemplo, Vaca Muerta, digo, por ejemplo, porque puede ser otro Sí. nacimiento, pero hablo como Los que más se conocen. claro, del estrella actualmente, Ujú. y Vaca Muerta puntualmente es un yacimiento, un reservorio no convencional, que se dice no convencional porque justamente es una roca muy poco permeable, tiene muchos Ujú. poros, pero no están conectados entre sí. Ok. Entonces eso complejiza la extracción porque Es más costoso. y es mucho más costoso y técnicamente es mucho más también desafiante porque Ujú, antes o mismo hoy, dependiendo el yacimiento, se hacía un pozo vertical, ujú, o sea que eso también es un tema porque tenés que ir rompiendo la ujú, roca hasta llegar al ujú. objetivo. Se hacía un pozo vertical y listo, después ponías a producir y lo que estaba abajo llegaba a superficie, Ujú, eh, que también tenía su complejidad obviamente, pero hoy para vaca muerta lo que se hace es primero se perfora un pozo vertical, ujú. que suele tener entre, o sea, 2.500 metros de profundidad más o menos, que siempre digo, son como 37 obeliscos, o Ay, sea, está buena esa es, referencia. es un montón, o sea, Sí, lo que tiene también esta industria son las dimensiones, las magnitudes sí, de las cosas. Y después de ahí se hace una curva y se horizontaliza el pozo, queda como una L. claro. Porque no es que, me imagino, Sí. como entra como un tubo y entra como el material. No, tenés que ir, o sea, está como a lo ancho también. Claro, vos tenés la capa de roca, entonces Ujú, vos llegás ahí, ujú. pero para que sea rentable, porque si no tu superficie de contacto es muy chiquita, entonces Ok, vos querés ampliar la superficie de contacto, bien, entonces haces el pozo horizontal y tenés mucho más pozo contactando mucha más roca, si bien. querés. Y después, otra cosa que se añade es que se hace una fractura hidráulica. Ujú, Entonces, una vez que tenés el pozo, vos tenés imagínate, el agujero, por ujú. así decirlo, y la roca, ¿no? Bien, Pero lo que tiene la roca es que el fluido llega a superficie por algo que nosotros llamamos diferencial de presión, que es, ok. o sea, el fluido como nosotros en un baile, que Ujú. queremos estar estamos todos apretados y cuando nos enteramos que en otro lugar hay más Se espacio, va. vas ahí, ¿viste? O como el mate, o sea, el mate también es una manera de Bien, vos tenés un fluido y haces presión y sube hasta la ok. boca, o sea, Ujú, entonces,
el fluido se comporta naturalmente para ir de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Bien. Entonces, abajo está súper presurizado Ujú. y arriba estamos a presión atmosférica, entonces la Claro. diferencia es enorme. Pero ¿qué pasa? Cuando en una roca como Vaca Muerta, que tiene poros muy desconectados entre Ujú. sí, quizás está el agujero acá y imaginemos, ¿no? Y el poro acá Ujú. y lo que está acá adentro no se da cuenta que hay un agujero Claro. a un ratito, Que porque no no, sé qué llevar. claro, porque no está conectado. Ujú. Entonces, vos, o la conexión es como yo le digo, una calle de una mano ínfima. Sí. Entonces, lo que hace la fractura hidráulica, vos inyectás agua a mucha Ujú. presión y rompes la Ujú. roca, como que la abrís. Sí, la craqueas. Exacto, y donde antes había una callecita, ahora tenés la Una avenida 9 de avenida. Julio. Entonces el fluido ahí se da cuenta y dice, che, allá hay menos presión, Ujú. y sale. Okey. Entonces, no solo tenés que hacer el pozo horizontal, sino que Ujú. tenés que hacer la fractura, porque si no, el fluido no se entera. Hay estudios matemáticos atrás que se le llama, o sea, que el fluido vea el pulso de presión, Ujú. ¿no? Y eso puede llevar siglos. O sea, Ujú. para que todo eso se vaya extendiendo si vos lo dejás así como está, Ujú. ¿no? Y no es la idea, porque vos Claro. lo querés tener arriba cuanto antes. Ujú. Entonces ahí se fractura y empieza a fluir. Primero viene el agua que inyectaste, Ujú. porque es como lo que queda más cerca del Claro. pozo, y después empezás a ver o petróleo o gas o ambas, ¿no? Okey. Ay, perdón. Ujú. Em, y una vez que eso está en superficie, decís, bueno, tengo el petróleo y el gas en superficie y el agua, va a una planta que también está todo eso, si estamos hablando de Vaca Muerta y Neuquén, está, imagínate, en Sí. nuestro bloque, va a una planta, se separa, petróleo por un lado, agua por el otro, gas por el otro, se trata, Ujú. porque, por ejemplo, el petróleo vos lo tenés que inyectar en un oleoducto, Ujú. que son, o sea, ya están armados, o sea, son oleoductos, se le Sí. dice troncales, o sea, Ujú. todas las operadoras se inyectan ahí, pero tiene que cumplir con cierta especificación. Tiene Claro. que no puede tener casi nada de agua, no Me puede hace acordar a tener, cómo es el aceite de oliva. claro, bueno, tiene que ¿Cómo cumplir funciona? ciertas Sí, cosas sí. porque es como que todo lo que tenés que inyectar ahí tiene que estar más o menos Óptimo. óptimo, homogeneizado, Ujú. ¿no? Entonces, por eso tenés que tener una planta, porque lo que te viene no lo puedes inyectar directamente. Sí. Entonces, la planta trata el petróleo y también deshidrata el gas, o sea, Ujú. el gas a veces viene con hidratos, entonces Ujú. se lo saca para que vos también lo puedas inyectar en los gasoductos. Okey. Y esos gasoductos son los que llegan, Por todo abajo de nosotros. a veces están también Ah, por mira. afuera, o sea, depende, a veces Ujú. están abajo, a veces Ujú. arriba. Eh, Obviamente en las ciudades no los vemos Ujú. porque sería muy peligroso. Ujú. Y van a los lugares donde están las turbinas y ahí uno de los usos se quema para generar electricidad que vos después encendés la luz Enchufes. y tenés, ¿no? O sea, Exacto, okey. es, y antes de hacer el pozo y todo eso tenés todo un estudio de factibilidad, Ujú. o sea, es todo eso para que vos toques un botón Ujú. y tengas luz, ¿no? O sea, Y me interesa un poco lo que vos hablabas, por ejemplo, de la sostenibilidad y todo eso. ¿Vos crees que con todo lo que vos sabes y aprendiste, de alguna forma te vas a ser un poco más consciente? yo creo que sí, porque, a ver, el, lo que pasa es que siento que el humano Ujú. promedio tiende a ser muy cómodo, ¿no? Y Sí, también como más víctima o más espectador que protagonista. Y es sí, como, yo ayer pensaba, y digo, nosotros, la industria energética o del petróleo y del gas, o como le querramos decir, ¿no? No es que explotamos los recursos para vendérselo a una colonia alienígena que los necesita. O sea, para que lo usemos nosotros. es para que lo usemos nosotros. Entonces, si bien también lo usan otras industrias y Ujú. demás, el usuario final, uno de los usuarios finales importante somos nosotros, el ser humano, ¿cómo se dice? La población común. Sí. Entonces yo creo que, o sea, siendo más conscientes y teniendo como un poco más de atención y Ujú. prestando atención, no solo con la luz, sino con el uso de los autos, digo, bueno, tengo que ir acá a 3 cuadras, bueno, camina, o sea, de Sí. acá a 15, Usa bueno, agarra transporte la bici, público. o usa transporte público, o hace un carpooling y lleva más gente, porque Ujú. eso, o sea, más allá de que lo vas a ver reflejado en tu bolsillo, o sea, si más nafta gastas, más vas a pagar, Ujú. digo, también, o sea, el auto emite Sí. dióxido de carbono, ¿no? Entonces es como,
bueno, están los autos eléctricos, ok, está bien, estamos, o sea, está habiendo una transición, pero el auto eléctrico hoy, al menos en Argentina, se carga Se con enchufa. electricidad que viene del gas, o sea, y la gente eso no lo sabe, es como, ah, no, yo me compré un auto eléctrico, soy carbono neutral. No, perdón, al menos acá no. Qué Eh, interesante eso también, porque creo que hoy en día hay mucha cosa que vos decís, soy carbono neutral, y es como, ¿cómo que sos carbono neutral? O sea, decime tu paso a paso para realmente haber sido, porque vos llegas a tu casa y prendes la luz igual, las oficinas tienen luz igual, y hoy en exactamente. día, entonces es muy interesante eso que vos mencionás. Porque, y yo creo que hay mucho bueno, de la gente, de lo que la gente habla y habla porque es gratis, y también hay mucho de desconocimiento, porque hay gente Sí, que dice, la electricidad, viste, no está nada asociada con la industria y de petróleo o algo así, es ujú, como, y mira, en este país el 50% de la electricidad que consumimos viene del gas, o sea, es la claro, mitad. También hay contribución solar y ujú, eólica y demás, pero es poca, sí, irá creciendo, calculo, es la idea, ¿no? ujú, Y un poquito de nuclear y también a veces cuando el gas, o sea, no se puede utilizar o algo, también se quema petróleo, ¿no? O sea, ujú, es como se usa petróleo también para generar electricidad. Pero entonces es como, bueno, no, la electricidad sí es limpia y está buenísimo, pero hay que ver de dónde viene atrás, porque exactamente. no es que perforas un pozo y sacas electricidad, hay todo Ujú, un proceso, ¿no? Entonces, eso es re importante para mí sí. y hay mucha gente que no lo sabe. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a un poco con el tema de saber y no saber. Vamos a hacer un pequeño juego Mm. con las 5 búsquedas de Google sobre petróleo. Ok, La idea es que vos digas verdadero y falso y bueno, y nos comentes algo más al respecto si ok. es. A ver qué La busca la primera, gente. el petróleo es renovable. Falso. El petróleo es un recurso no renovable. O sea, Bien. cuando se termina, se termina. O sea, el gas Ujú, lo mismo, porque o sea, se generó naturalmente ujú, con procesos biológicos, que después si quieres ampliamos ahí. ujú, Entonces, fue un proceso de millones de años. Entonces, a diferencia de, no sé, del sol o de la eólica, viste que el sol sale todos los días, bueno, no siempre. O sea, sí sale, no siempre lo vemos, ujú, perdón. A diferencia de esas o del viento y demás, ujú. bueno, no se termina, el petróleo y el gas eventualmente se va a terminar. Ok. Lo que pasa con eso es que siempre está la gran duda, ¿no? De cuándo va a pasar Ujú, y qué vamos a hacer. Y es como, o sea, cada vez como también la tecnología va avanzando, es como que la barrera de cuándo se va a terminar, si querés, se va corriendo un poco más, porque imagínate que hace, no sé, 100 años atrás, este tipo de perforaciones que estamos hablando y las ujú. fracturas y todo, Nadie se lo hubiese nadie se imaginado. imaginaba, o sea, eh, no existía. Entonces es como que ese recurso ni siquiera se hubiese ido a buscar porque Sí. no se sabía. Ujú, Pero ahora, o sea, cada vez la tecnología va avanzando y eso nos permite llegar un poco más lejos, optimizarnos todavía más. ujú. Entonces es como, en sí no se sabe, o sea, queda menos que antes, seguro, Sí. pero y alguna fecha límite habrá, pero es difícil de determinar porque Ujú. quizás pasa algo que hoy ni nos imaginamos y se, y no sé, y extiende la Claro. vida útil, si querés, o la Ujú, cantidad que se puede sacar mucho más, ujú, ¿no? Pero por definición es no ujú. renovable. Okey. Después, el petróleo es un mineral. Ah, arre, esa es rara, porque no, eso es falso. O sea, mineral, salvo que, no sé, que lo entiendan como con otra definición, el mineral es, por ejemplo, el cuarzo. Okey. Son materiales sólidos que tienen una estructura atómica, o sea, lo Ujú. tienen los átomos, y son re lindos, tienen los átomos organizados de Son maneras las piedras que usamos especiales. en como en joyería. Claro, o sea, y de hecho, hace un par de años fui a un museo, no era de acá, no me acuerdo dónde era, que tenía una colección mineralógica, pero Ujú, como 500 minerales tenía. Y yo me ujú, pasé, creo que toda una mañana ahí adentro, pero porque, ¿qué pasa? Como tienen esa estructura puntual, ujú, crecen o se forman, ujú, tienen formas raras. ujú. Y algunas son perfectas, o sea, Claro. es increíble. Y, y bueno, y estuve ahí mirando porque había cosas que no había visto nunca en mi vida, pero no, o sea, el petróleo no es eso, de Ujú. hecho, o sea, es más líquido que, o sea, Okey. el mineral es sólido, Ujú, el petróleo
el formato más característico en el que lo podemos encontrar es líquido. O sea, hay Ok. algunos que son muy, muy, muy densos, como un dulce de leche, Mira. pero no es, el mineral igual no es una roca, pero no tiene una estructura Sólido. mineralógica, Ok. digamos. Así Ujú. que no, falso, falso, falso. El petróleo es un hidrocarburo. Esa es verdadera. Ah, bueno, bien. La definición de hidrocarburos son, o sea, como sustancias que tienen en su composición Ujú. cadenas de carbono e hidrógeno. Ok. Y el petróleo justamente tiene mucha, Ujú. mucha distintas configuraciones de carbono e hidrógeno adentro, que es lo que permite también que cuando lo lleves a una refinería, Sí. porque, viste, dijimos viaja por oleoducto y Ujú. a dónde va, ¿no? El Ujú. gas se usa, una vez que ya está en el gasoducto, lo podés usar para uso Ujú. domiciliario, poniéndole mercaptano, que es lo que le da el olor. El gas no tiene olor. O Ah, sea, mira. es inoloro. Y el olor es por tema de seguridad. El olor es por tema de seguridad. Entonces se le Ah, inyecta un compuesto que se llama mercaptano, que es lo que le ujú. da ese olor a gas, Claro. para que justamente en el caso de tener una pérdida o algo te des cuenta, porque si no, vos podés estar en el Y pozo te y, morís. y sale gas y no te das cuenta, porque Ok. no se huele. Em, entonces el gas medio que lo puedes usar así ya como viene, ¿no? Para quemar o Ujú. para uso domiciliario. El petróleo eh, va a una refinería, tiene como un pasito adicional Ujú. y en la refinería van sacando, como se le dice, distintos cortes, que es como que se lo calienta y a distintas temperaturas van sacando subproductos y de esos subproductos se sacan otros subproductos y así sucesivamente y tenés las naftas, los lubricantes, las medias de nylon. Mira, Sí, el nylon es un subderivado del petróleo. mira. Algunos medicamentos, muchas cosas de limpieza. Ok. el- O el- sea, eso también es como, antes de pasar al siguiente, es sí, interesante decir, bueno, pero pará, nosotros de un recurso hacemos un montón de cosas que están en nuestra vida un cotidiana. montón, sí. Entonces, de alguna forma tampoco tienen tantos desechos porque es como que no sé si la palabra sería reutilizar, pero como que le das una vida útil a otras cosas. Claro, o sea, tenés, sacás un montón de cosas de ahí. Ujú. Lo que pasa es, por ejemplo, el uso hoy por hoy, que vuelvo, también depende de los que estamos del otro lado, ¿no? O sea, el uso desmedido del plástico. Claro. Y eso genera residuos que los terminamos generando nosotros, Sí. que después, justamente como no es un producto, eh, Tan fácil de reciclar. claro, exacto, o de Sí. degradarse, ¿viste? Lo tenés tirado por Ujú. millones de años, pero Claro. ahí también hay un tema del consumo humano, ¿viste? Que es como consumo, consumo, consumo. O sea, ayer estaba hablando nada que ver, pero de esos muñequitos que ahora se pusieron de moda, la Boo o algo así se llama, Ok. que no sé, están hechos obviamente de plástico y Ujú. cosas que la gente compra, son una cosa así Ujú. gigante que cuelga en termos, carteras, no sé. Para mí son muy feos, perdón, Ok. pero los compran, no sabes de qué te viene, entonces es sorpresa, ¿viste? Ah, ¿y si no Y les hay, gusta? bueno, y lo tiran quizás, no lo sé. Claro. Pero hay gente que compra un montón y hacen los unboxing tipo de... Eso está mal. O sea, y entonces, obvio, hay toda una industria atrás que se favorece con eso, pero digo, por eso digo, también el foco tiene que ser en nosotros y en el ser humano, o el Ujú. habitante promedio, porque eso tiene un impacto ambiental Sí. y, viste, hay que ser más conscientes de eso, ¿no? No es todo, porque siempre es como, no, porque las corporaciones, o sea, sí, pero Ujú. vos también podés hacer cosas o no hacerlas y eso, viste, daña Sí. o perjudica y hay que ser un poquito más conscientes de Yo me eso. acuerdo, yo de chiquita yo no vivía en Argentina, yo vivía en España y en España la luz es muy cara. Yo me acuerdo que mis papás siempre me decían como, si vos te vas del espacio, apaga la luz, apaga la luz. Y me acuerdo que o sea, nos decían todo el tiempo. Y yo cuando volví a Argentina, claro, yo me acuerdo que una vez había ido a la casa de una amiga y el departamento era como grande, no sé qué, y estábamos en la cocina y la mamá, antes de empezar, como estábamos cenando en la cocina, fue y prendió como todas las luces bajas del pasillo, del no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, pero no vamos a ir ahí. Pero no, a ella le gustaban todas las luces prendidas, que no sé qué. Y a mí esa era muy fuerte, pero yo me acuerdo que en mi casa jamás me hubiesen. ¿Saben? No era, quizás no era por el punto del recurso, porque mi papá no lo veía de esa forma, pero lo veía del punto del bolsillo.
pero inevitablemente como que siempre fuimos un poco más conscientes de tipo, bueno, o te duele el bolsillo o tipo, ¿para qué necesitas esa luz si no estás ahí? Exacto. Y sí, Entonces eso me parecía muy gracioso. es que la gente, lo que yo a veces veo en otros países, ¿no? Ujú, Es como que a veces dicen, no, respetan un montón las normas de tránsito, ponele, o el cuidado de los ujú, recursos. Y es como, sí, hay campañas, obvio, de cuidado, ujú. ¿no? Pero también, si no lo hacen, no es que nacieron buenos y bondadosos ¿No? con... Si no lo hacen, o le sacan el registro o justamente les cobran carísimo, ¿viste? Entonces, hay veces que yo esas medidas es como digo, bueno, si es lo que la gente, somos hijos del rigor, ¿viste? Pero Sí. digo, bueno, un paso antes, empecemos a contarle a la gente por qué es Ujú, importante cuidarlo, ¿no? Porque quizás más allá de subirle el precio de algo, es como, bueno, expliquemos un poco, sí, ¿no? O sea, también como para que, puedes estar de acuerdo o no, pero que se entienda. Pero sí, sí, eso es sí. clave, o sea, hay que, eh, Ujú, se renota cuando tienen esas medidas o diferencias ujú. de precios y la gente es como, no, hay que cuidar. Y Claro. te queda, Ujú. totalmente. La siguiente, ¿el petróleo es un material natural o artificial? Es natural. Bien. Es natural porque, bueno, justamente viene justamente de algas, plancton, o Ujú, sea, ese es el origen. bien. No viene de los dinosaurios, como se ha Acá tenemos dicho un dinosaurio. muchas veces. ¡Ah! Acá. ¡Ay, me encantó! No viene de los dinosaurios, o sea, Ujú, justamente viene de materia orgánica que es muy chiquita. Si imaginamos el fondo marino, o sea, se van depositando, ujú, no sé, los restos de pececitos, alguitas, ujú, plancton, que es lo que comen las ballenas, y eso se va tapando con sedimentos, ujú, ¿no? O sea, restos de otras rocas y qué sé ujú, yo, pero todo muy, nada rasposo, o sea, como todo muy, en un ujú. entorno muy tranquilo, como es el fondo del mar, Ok. y eso se va depositando y depositando y a medida que se va depositando va adquiriendo peso Ujú, y como la tierra, o sea, las cortezas, eso es blando porque abajo tenemos el ujú, magma, ¿no? ujú. Va hundiéndose y a medida que se va hundiendo, como estamos más cerca cada vez del núcleo terrestre, vos a medida que vas bajando tenés más presión y más temperatura. Ok. Entonces la materia orgánica ahí lo que hace, ese proceso se llama subsidencia cuando va bajando. Ujú, La materia orgánica ahí como que se cocinó ok. con presión y temperatura. Ujú. En Todo un esto es proceso, natural, eso es- todo esto es y natural, de millones de de años, me millones de imagino. años, o sea, nosotros no, nada, Ujú. ni siquiera éramos polvo de estrella, creo. Y ahí se fue generando, ¿no? O sea, se fue cocinando y eso es lo que dio, o sea, terminó siendo petróleo o gas. Ok. Entonces es totalmente natural, o sea, Ujú. no se sintetiza artificialmente Bien. el petróleo. Y después, bueno, ¿el petróleo es orgánico o inorgánico? Orgánico, Ujú. justamente porque, bueno, o sea, tiene su origen en materia orgánica Sí. y, bueno, sí, es relacionado con lo que dije Sí. antes. Me interesa hablar sobre dos cosas que vos mencionaste. Uy. ¿Por qué decimos que el petróleo viene de los dinosaurios? Mira, yo la otra vez dije fue un chiste y quedó, y mucha gente comentó que no, pero igual lo había dicho de manera graciosa. Pero según lo que, no leí mucho de eso después, pero me parece que fue Rockefeller, Ujú, que me parece que por publicitarlo ujú, o algo, vuelvo, ujú. no lo leí, lo tiró ahí como para Ok. hacer como de los dinosaurios, como para Ujú, generar ese impacto, ¿no? O ujú, sea, yo no, esa no fue, esa quizás es la historia real, a ujú. mí me llegó, viene de los dinosaurios, y Ok. de hecho tenía un libro que lo decía, así que, o sea, trascendió fuerte porque yo lo he leído, ¿no? Y Ujú, no en Wikipedia, no existía. ujú. Lo he leído en un libro y era como, wow, viste, Ok. todo lo que está, a mí me encantan los dinosaurios, todo lo que está relacionado con dinosaurios es como increíble, entonces creo que genera como un impacto más grande, como decir Ujú. viene de los dinosaurios, pero es como no, viene de algas y plancton, perdón la desilusión, pero me parece que tiene un origen por ese Ujú. estilo, o sea, de Ok. alguien que lo dijo y quedó. Em, y después, ¿cómo fue el proceso de animarte a mostrar tu trabajo en redes sociales? O sea, ¿qué desafíos te encontrás? El, el primer desafío, diría, fui yo misma, Sí. porque yo soy una persona como muy crítica, o sea, Ujú, demasiado a veces, como que todo tiene que estar perfecto y bla, bla, ujú, bla. Y a mí o sea, como que me costaba esto de decir, bueno, lo hago como lo hago, viste,
qué significa perfecto en algo así, ¿no? O sea, Sí, como empezar a, que vuelvo, no existe tal cosa como lo sí, perfecto. sí. Entonces eso como que me frenaba un poco, ¿viste? Ujú. Hay gente que quizás, que está buenísimo, es más mandada y dice, lo hago y ya, Sí. y bueno, después veo. eh, que Ujú, para lanzarse con algo me parece que está bueno a veces decir, bueno, ujú, mande. Entonces ese fue una de las cosas, pero cuando finalmente dije, bueno, medio fue, lo ujú. voy a hacer igual, otra de las cosas que a mí me frenaban un poco era, eh, en mi industria, como en tantas otras, ¿no? Están los que yo los llamo los puristas, ¿viste? Como de, eso no es tan así, eso se olvidó de explicar La tal crítica. cosa, sí. Y sobre todo de, como de, cuando hablas de algo técnico y otro técnico te escucha, es como, ¿viste? No está bien lo que estás Sí, diciendo, ¿viste? No. Y de hecho, a veces a mí me ha pasado estar del otro lado o pensarlo cuando veo algo, como diciendo, pero después digo, a ver, creo que no digo por culpa, pero justamente por dejarnos llevar quizás por este grupo de personas, o sea, no podemos bajar la información a la gente. claro. O sea, ¿qué importa si es, en vez de ser 3,46 es 3,4? ¿Entendés? O sea, yo quiero que la otra persona entienda. Bajarle un poco, creo que hay veces que mucho en lo que es comunicar, es como bajar lenguaje sumamente complicado, como, o sea, vos hiciste acá, a cosas un poco más sencillas. Está bien, no hasta el tecnicismo, pero si no usas lenguaje claro, es imposible, porque yo no sé de petróleo, yo no sé de minerales, yo no estudié ingeniería. Entonces, como que va a ser imposible que me llegue cierta información si no me Exactamente. decís la perforación equivale a 35 obeliscos. Posiblemente haya un margen de error. Sí, pero no importa. Exactamente, sí, o que, viste, no, bueno, se hace de tal manera, y yo te digo, bueno, es un agujero, ponele, ¿no? Claro. Y no lo es, no es tan así. O Ujú. sea, es el famoso no es tan así, pero tampoco significa que eso esté mal, porque Bien. mi objetivo es otro, ¿viste? Yo no Ujú, estoy haciendo divulgación de papers, ujú, o mejor dicho, presentando un paper. Estoy como contándote algo muy complejo de la manera más simple posible. Y ujú, ahí también te das cuenta si entendés un tema o no. Yo para hacer esos videos, a veces, leo un montón, investigo un sí, montón, porque es como, bueno, ¿cómo puedo decir esto ujú, de una manera que se entienda, que no sea, que no desinforme? Porque a ujú, veces si simplificas demasiado te puedes ir para el otro lado, en donde se entiende cualquier cosa. ujú. Entonces, eso es como que siento que la mayor parte de las complejidades o sea, estaban en mí, vinieron de afuera, pero también es, bueno, esta cuestión de decir, presentar algo lo más prolijo posible con el objetivo de que la otra persona se entienda, ¿no? Y ese desafío de decir, bueno, se entenderá, Sí, ¿no? O sea, y después, bueno, como lo ujú, filmás, que le pones, el primer video que subí, me acuerdo de mamá, me dijo, che, hablas muy rápido. Yo es como, ay. O sea, sé que hablo rápido en la vida, ujú. pero después decís, sí, pero la gente también, viste, no te presta mucha atención. Sí, Entonces, un equilibrio y después, o decir, bueno, el que esté interesado va a va a seguir escuchar. escuchando, pero no tengo por qué hablar de así que no se entiende nada, ¿no? Ujú, Entonces, también vas, o sea, moldándote un poco al público si querés, pero también poniendo tu impronta y decir, bueno, si realmente te interesa, si yo hablo tranquila y no le pongo 15.000 transiciones, sí, lo vas a ver. exacto. Y con que ya dos personas, viste, me digan, che, aprendí algo nuevo, gracias, no sé qué, ya es suficiente, porque ese es el punto, no es Sí, tipo, no sé, hacer algo que se viralice y nadie entiende nada, claro. ¿no? Ujú. Porque no es mi objetivo, ¿no? O Bien, sea, no está mal que otra persona ujú. tenga ese Pero objetivo, no, pero no es el punto. sí. Me parece muy interesante porque creo que es muy difícil hoy en día, como con las redes sociales, llegar, porque al fin y al cabo también el contenido como que querés que se escuche. Entonces como que llegar a ese punto es difícil. Yo sí aprendí de tu contenido, así que me alegro que lo hayas hecho, porque yo sí aprendí. Bueno, ¿ves? Vale, eso me llena el alma. Bueno, después ya, yendo a lo último. ¿Qué le dirías a una joven que está pensando en estudiar una ingeniería, pero tiene dudas o prejuicios sobre el rubro? Que investigue. O sea, Ujú, es un poco, me hace acordar lo que te decía al principio, cuando, en mi experiencia, lo que me pasó a mí, es, yo tuve que salir a buscar esas respuestas a mis preguntas porque nadie de mi familia se dedicaba a esto. claro.
no tenía conocidos, ¿viste? Ujú, Apareció el geólogo, este amigo de mi mamá, de casualidad. ujú, Em, pero yo también pensaba, no sé, hoy por hoy, ¿no? Que se usan tanto las redes, a mí hay veces hay gente que me escribe por LinkedIn para preguntarme, ujú, no sé, estoy pensando estudiar, quería ujú. saber, o estoy iniciando mi carrera, quería preguntar. Y yo creo que si vos, no sé, pienso, querés alguna ingeniería, tenés alguna duda o Ujú. algo, yo lo que haría hoy, buscaría a alguien, o sea, primero que me pueden escribir a mí. Bien. No, pero yo No, pero qué también, bueno eso, más como allá que de eso, ujú, digo, buscaría a alguien que o trabaje en una empresa del rubro o lo podés buscar por, no sé, por lo que estudió sí, y tirarle un mensaje. O sea, digo, hay gente que no es muy buena, por lo ujú, general en la vida, pero hay mucha otra que sí. Entonces yo te sí, llega un mensaje de alguien que no conoces, pero es alguien que, no sé, está empezando a estudiar, o bueno, o está pensando que estudiar, o está ya estudiando y tiene dudas. ujú, No sé, te dicen, ¿me podrías ayudar? Tengo un par de consultas por mail, por un llamar, lo que sea. Yo digo, tenéis que ser muy cruel como para omitir ese mensaje, o sí, estar muy a full, que a veces pasa, como para omitir ese mensaje y decir, bueno, flaco o flaca, suerte, ¿viste? O sea, sí, no voy a gastar mi tiempo. Yo creo que al menos no lo descartaría, o sea, no sí, descartar esas cosas, ¿no? O ujú, sea, ir a expo universidades, bueno, ahora las empresas cada vez más mal, organizan sí. de hecho yo el otro día hablé en una de mi empresa que trajeron a chicos de los primeros años de la UBA. En el mío, o sea, en mi estudio, vienen estudiantes que están como un poco en duda o que entonces aprenden sobre distintas áreas, por ejemplo, del derecho. Eso está bueno porque profesionales te dicen qué es lo que hacen en el día a día. Eso está bárbaro. Ujú, Eh, o sea, rascar de donde se pueda. O sí, sea, es como la frase conocida, viste, el no ya lo tenés. Entonces, ujú, LinkedIn, Instagram, bueno, Instagram quizás es muy personal, viste, por eso menciono LinkedIn, sí, sobre todo si es alguien que no conoces. O justamente gente que haga contenido relacionado, pasa que a veces tienen millones de seguidores y no te ujú. van a contestar, No, pero también puede ser pero, profesores. o En las profesores. universidades muchas veces te aparece el profesor, el mail, así Claro, o que. sea, yo digo Ujú, investigar. Si tenés duda, investigar lo que puedas leer por tu cuenta, obviamente, pero buscar, encontrar, si tenés a alguien conocido mejor, pero si no, mandate, ¿viste? O ujú, sea, no te quedes con la duda, porque sí, no es que si empezás y no te gusta vas a perder el tiempo. Siempre de todo se aprende algo, de ujú, todo te llevas algo, y como que no, uno, viste, a mí me pasaba de que me empecé a estudiar y quería recibirme ya, era como una carrera literalmente, y sí, es como, después, unos años después, es como decir, bueno, no era necesario quizás, viste, ujú, tan semejante corrida, o sea, es sí, mejor ir con paso firme y decir, ujú, bueno, voy averiguando, ¿no? O sea, ujú, pero tampoco dormirse en los laureles, sí, ¿no? Pero es como investigar, salir a buscar ujú, esas respuestas y mismo eso también después para la vida profesional. sí, O sea, yo tengo un montón de dudas en mi día a día ujú, y bueno, y parte del crecimiento profesional y personal es salir a buscarlas, o sí, sea, y consultar con sí, quien sí, sea. totalmente. Y bueno, y después, para finalizar, ¿qué historia detrás de estos temas me refiero un poco como petróleo, ingeniería, crees que merece ser visibilizada? Yo creo que, como haciendo un cierre de Ujú, todo lo que hablé, es como a mí me gusta mucho quedarme con esto de que todos somos como responsables de nuestros consumos y de justamente de ser conscientes de las cosas que usamos y cómo las usamos, ¿no? bien, Entonces, digo, eh, a mí me parece que está buenísimo esto de informarse, de aprender, de que la gente que sabe facilite el acceso a la información, porque ujú, eso es tanto igual de importante, y que dejemos de, como de siempre, como criticar a la afuera o ujú, a las corporaciones, ujú, a todo, que tienen a los gobiernos, ¿viste? Tienen su responsabilidad, tienen cosas que hacer, pero uno también, es como que sí, todo, viste, es el otro, todo lo es más tiramos para fácil, afuera, es muchísimo más fácil, sí, pero, o el rol de víctima, ¿no? ujú, Entonces digo, bueno, ponernos un poco también, no como centro, pero como consumidores de las cosas que usamos todos ujú, los días, como la ujú, luz, el gas, lo que sea,
tanto de la energía como de otras cosas, ¿no? Ujú. Y decir, bueno, o sea, ¿qué puedo aportar yo? Porque, o sea, yo soy una convencida que el aporte individual de cada Ujú. persona suma, no, Sí, no es solo que algo cambie a nivel global, global, masivo. más, sí, claro, sí, obviamente que los gobiernos o cada vez, viste, que se Ujú, juntan y tienen esos lineamientos, obviamente eso impulsa políticas que hace que ujú. todo también vaya para una misma dirección, pero si mismo el ciudadano común es más consciente con sus consumos, también es más consciente con lo que le puede llegar a reclamar o solicitar a un gobernador o a alguien Exacto. o a una empresa como diciendo, Ujú. che, o sea, esto no está bien, Sí, ¿no? Como involucrarse un poco más, porque al fin y al cabo, o sea, el planeta es de todos y todos vivimos acá. y todos vivimos acá y lo que pase de malo a nivel global nos va a afectar a todos. Entonces, por eso también digo, todo este tema del cambio climático y todo Ujú. es muy desafiante porque es un problema que afecta a todo el mundo, pero que a su vez cada país y cada ciudad, cada todo tiene cosas como muy atomizadas Sí. de maneras de llevar a cabo y de consumir. Ujú. Pero tu impacto afecta a otra persona en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, Sí, es como un problema global con soluciones que no siempre se van a aplicar exactamente igual en todos los países, exacto. ¿no? Porque siempre o sea, está el tema este de, no sé, las emisiones hasta hoy por hoy y probablemente eh, vengan más de los países que hoy son los que más desarrollados están. Entonces, Exacto. un país que está en vías de desarrollo es como que no me puedes pedir que pase toda mi matriz a renovables con lo caro que es, porque por hoy es más caro, Sí, si vos ya estás desarrollado, a vos te cuesta menos, a mí claro. me cuesta más, ¿no? Ujú, Entonces, eh, es, hay un tema ahí, porque es ujú. como, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque las reglas probablemente no sean las mismas para todos, pero el problema sí es el mismo. Entonces, Es muy fuerte porque todo lo que vos decís lo hablás como un poco tipo o sea, en estados, en gobiernos, pero a su vez sucede en todo. O sea, ¿cómo encontrás esa forma de equiparar para que todos de alguna forma estemos como a la misma altura? Sí, genial, lo de las energías renovables, como vos decías, está buenísimo. Yo no puedo desarrollarlo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin luz? claro, claro, porque hay gente hoy por hoy que tampoco, o sea, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, bueno, cuidemos más la electricidad. Ujú. Y hay personas hoy que no tienen electricidad. Acceso, exacto. Entonces, hay que, viste, Ujú. no, por eso también de ahí radica la complejidad. Entonces, y de ahí siento yo que es súper importante que todos estemos informados con lo mínimo indispensable. No digo que Exacto. todos estudiemos ingeniería en No, petróleo, sí, sí, pero lo mínimo indispensable porque nos toca a todos sí. en distinta forma, Ujú, pero digo, cuanto más sabes, es como que siento que más podés aportar, que no es menor porque es un ujú. problema mundial, y bueno, y más, y no es solo el rol cómodo de, bueno, me siento a ver qué pasa o cómo el planeta se viene abajo, porque, Sí, o a criticar lo que están haciendo. No, sí, sí, sí. ahí no llegamos a ningún lado. Ujú. Bueno, realmente me pareció muy interesante. Me encantó que como que hayas podido explicar cosas tan técnicas. Yo por lo menos no sabía que las medias estas de nylon, así que nada, creo que hay muchas cosas de nuestro día a día que no somos conscientes, que no sabemos, y como un poco interiorizarse. Está bueno, yo hace unos capítulos grabé sobre el tema del derecho a la moda y hablábamos sobre cómo mirar la etiqueta Ujú. Oh, de muy tu, bueno eso. mirar la etiqueta y cada una de esas cosas vos vas a saber de dónde viene y si sabes de dónde viene, sos consciente tipo al consumirlo y al decir, bueno, esta remera implica tal Exactamente. cosa. Así que bueno, muy interesante. Y Muchas gracias gracias. por el tiempo y por sumarte a Muchas Historias gracias, la Detrás. pasé genial. Me encantó.